El día de hoy debatiremos la fase constitucional Carranza de la UAC I, con relevancia del Ateneo de la Juventud Mexicana, que inició el 28 de octubre de 1909, organizando reuniones y debates públicos. Un ejemplo de ello será el siguiente tema. Su nombre completo, Venustiano Carranza Garza. Él fue un político, militar y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana como primer jefe del ejército constitucionalista tras el asesinato de Francisco I. Madero, derrocando el gobierno del general Victoriano Huerta. Carranza no necesitó de ningún tipo de ayuda para poder ascender a la presidencia municipal, ya que aparte de crear varios convenios y planes, estos pusieron de cabeza su constitución. Carranza se rebeló contra la reelección de Garza Galán. Sin embargo, participó políticamente, dando a conocer a Porfirio Díaz que el movimiento era antiporfirista, no estaba a su favor por la forma que él tenía de gobernar a la gente, lo cual lo hacía corrupto. Él tuvo el apoyo de Bernardo Reyes, un gran amigo que él tenía y que al mismo tiempo lo apoyó en su trayectoria. Carranza se registró contra la política. Asimismo, volvió como presidente municipal en Cuatro Ciénegas en 1894 a 1898. De hecho, él pidió el cumplimiento de la Constitución de 1857. Actuó en contra de García Galán e intentó la reelección como gobernador. Venustiano se rebeló ante Díaz por la forma del gobierno que tenía, como ya se había mencionado anteriormente. También, además de generar muchos enemigos con los villistas y los zapatistas, derrocaron su Congreso de la Unión, siendo derrocados o derrotados cuando él inició con su Congreso. También esto afectó mucho al país. Se preocupó por la seguridad de su gobierno, así que lo estableció en Veracruz, y se negó a aceptar los acuerdos de la Convención de Aguascalientes. También organizó un congreso en Querétaro para realizar la Constitución de 1917. La Convención de Aguascalientes fue convocada el 1 de octubre de 1914 por Venustiano Carranza. Sí, pero bueno, eso no quiere decir que haya aceptado. Al contrario, se negó a aceptar los acuerdos de la Convención de Aguascalientes. Con ello pudo traer demasiados enemigos, como los grupos villistas y zapatistas, los cuales se unieron para derrocar el Congreso y la unión de él. La reforma agraria tuvo aspectos positivos: la redistribución de un 25% de la tierra agrícola. En las haciendas mayores expropiadas se establecieron grandes cooperativas de producción. Un 5.8% de las familias han sido beneficiadas por la reforma agraria. Sin embargo, los campesinos tienen que pagar durante 30 años por la tierra entregada. El sector agrícola muestra una recuperación en su crecimiento de 1.4% anual. En contraste con la reducción en la década de los 80, hubo un aumento del 1.4% anual. Las compañías extranjeras instaladas en México no querían perder los privilegios que les había concedido Porfirio Díaz, así que empezaron a considerar la convivencia de eliminar el estorbo que para ellos representaba Madero. Las compañías extranjeras instaladas en México no querían perder los privilegios que les había concedido Porfirio Díaz, así que empezaron a considerar la convivencia de eliminar el estorbo que para ellos representaba Madero. Con la llegada de Francisco I. Madero a la presidencia, no se conservan mayores cambios en las políticas sociales y económicas, además que las relaciones internacionales se mantuvieron sin grandes cambios. Esto provocó la lucha de carrancistas y villistas. Ya cercanas las elecciones presidenciales, Carranza decidió adherirse al maderismo, exiliándose en San Antonio, Texas, donde llegaría a vivir y comprometiéndose a acudir al llamado de las armas cuando fuera necesario, ya que no quería tener más rivales. Para alcanzar una percepción más positiva del poder legislativo, el Congreso pondría a diseñar estrategias y métodos para mejorar la comunicación y el diálogo entre diputados y senadores con la ciudadanía. También es fundamental que transmita de manera clara y responsable la labor legislativa. El aspecto sería muy útil potenciar el uso de redes sociales y construir comunidades virtuales.
pero Carranza decía que los candidatos a diputados debían cubrir los requisitos exigidos por la Constitución de 1857 para ser miembros del Congreso de la Unión, pero no podrían ser electos los colaboradores de gobierno y facciones hostiles de la causa constitucionalista. En febrero de 1916, el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, instó a la Secretaría de Hacienda a proceder con un plan de reforma monetaria. Su orden respondía a varias causas resumibles de toda frase. El país estaba sumido en el caos monetario. La causa fundamental era que la revolución se hizo emitiendo billetes y acuñados monedas. Pancho Villa acuñó monedas, hoy apreciadas y famosas, pero perdió en 1915 ante Carranza, quien sobre todo emitió billetes. La primera emisión se conoce como seres Monclova, Gobierno Provisional, Ejército Constitucionalista, y llegaron a ser más de 20, todas ellas de distinto tamaño y color, como la del lápiz azul. Pronto, todas fueron objeto de falsificación y su rechazo se volvió generalizado. Para corregir este problema y dotarles de autenticidad, se planeó una serie nueva que se conocería como los revalidados. Fue un penúltimo gran esfuerzo antes de la serie que predominó ser definitiva, la de los infalsificables. También Carranza heredó la experiencia del sufrimiento durante el siglo XIX con el exterior, en especial con los Estados Unidos y los países industrializados de Europa, y los capitalizó para poder ayudarse a sí mismo. Dentro de toda la revolución constitucional, la cual duró de 1913 a 1917, tuvo varios tipos de movimientos como el Plan de Guadalupe en marzo 26 de 1913, los tratados de Teoloyucan en agosto 13 de 1914, adiciones al Plan de Guadalupe en diciembre 12, 1914, reformas al Plan de Guadalupe en septiembre 15 de 1916. El Plan de Guadalupe es un documento histórico, el cual fue promulgado el 26 de marzo de 1913 con la intención de desconocer la supuesta legitimidad del gobierno de Victoriano Huerta y anunciaba la convocatoria a las elecciones, una vez que la paz se hubiera restablecido. Huerta se había hecho del poder tras ordenar, mediante una traición, el asesinato del presidente electo Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Cuando estos eran conducidos a prisión al término de la llamada Decena Trágica, el Plan de Guadalupe, redactado y promulgado en la Hacienda de Guadalupe, en el estado de Coahuila, por Venustiano Carranza, desconocía y repudiaba al gobierno espurio de Victoriano Huerta, acusándolo de traición contra Madero. Del mismo modo, desconocía a los tres poderes federales y a los poderes locales que no aceptaran el plan. Los puntos principales del Plan de Guadalupe son: el documento estableció que Victoriano Huerta, a quien el presidente Madero confió la defensa de las instituciones, al unirse al grupo de militares rebeldes en armas desde el 9 de febrero del propio año, había cometido el delito de traición en su afán por acceder al poder. Por esa razón, se desconocía su gobierno y se exigía la renuncia de Huerta a sus cargos. Estableció que el poder legislativo y el judicial, así como algunos gobiernos estatales, habían reconocido, en contra de los preceptos constitucionales, al general Huerta y sus procedimientos ilegales y antipatrióticos, y por ello también serán desconocidos. Tratados de Teoloyucan. Una vez que la revolución maderista triunfó en 1911 y que Francisco I. Madero llegó al poder ejecutivo de la nación, su gobierno se consolidó como de transición democrática, después de más de 30 años de dictadura porfirista. Pero esta nueva corriente generó singular descontento,
entre las élites que ostentaban el poder durante el Porfiriato. Por lo tanto, dicha facción realizó en febrero de 1913 un cuartelazo encabezado por Victoriano Huerta, quien usurpó el poder y por ese motivo asesinó a Madero. Asimismo, reinstauró el antiguo régimen. El descontento popular tomaría renovados y vigorosos bríos, en una oleada de movimientos revolucionarios que buscaban el retorno al orden constitucional. Este grupo fue dirigido por Venustiano Carranza, quien, mediante el Plan de Guadalupe, fue designado como primer jefe del Ejército Constitucionalista, fuerza armada que obtuvo importantes victorias militares y que pugnaba por el resto a la legalidad y a la democracia. El golpe militar que terminó con el asesinato del presidente Madero y el asalto al poder de Victoriano Huerta originó el surgimiento de la segunda etapa de la revolución, encabezada por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien llamó a desconocer al gobierno ilegítimo y restablecer la legalidad interrumpida. Ese movimiento cristalizó en el ejército constitucionalista que logró derrocar a Victoriano Huerta y promulgar una nueva Constitución mexicana, que fue la más avanzada de su época por incorporar por vez primera los derechos sociales.